Carlito. Creo que basta y sobra con todo lo que nos explicó y lo que nos enseñó. Agradezco esta invitación a la Juventud Radical, al Comité Capital, en nombre de su presidente, Gringo Haas, a los concejales que se encuentran presentes, la ex senadora, dirigentes, el actual diputado, la Juventud Radical, esta juventud que no se equivocó de casa, entró en la casa verdadera, no está equivocada, quédense tranquilos. Voy a hacer una pequeña reseña de este día. Efectivamente, como explicó Luque, así es, así dice la historia de nuestro partido, ALEN. ALEN no se conformó y se enfrentó a Mitre y formó la Unión Cívica Radical Principista, que después se llamó Unión Cívica Radical, y actuó con intransigencia y enfrentaron en la revolución del 90 a Juárez Elma, que si uno mira en la perspectiva de la historia es muy similar a lo que está pasando ahora: corrupción, negociado, coima, inseguridad, etc. Esta es la Unión Cívica Radical, los que abrevamos en el irigoyenismo con una ideología socialdemócrata tras los ideales del krausismo. Estamos aquí reunidos en esta casa, la casa de la Unión Cívica Radical del viejo partido, como siempre decimos, de ALEN, de Irigoyen, de Moisés Levenson, de Crisólogo Larralde, de Balbín, de Alfonsín, que nos cobija esta historia. Se suele decir siempre que los pueblos que olvidan la historia suelen volver a repetirse. En 1900 hasta 1916 pudo gobernar los sectores oligárquicos, principalmente la sociedad rural y los que se amparaban en el Club Progreso. En 1916, en la República Argentina, conoció el primer reivindicador social, que se llamaba don Hipólito Yrigoyen, en su primera presidencia, cuando don Hipólito asume al poder, que tuvo que enfrentarse al conservadorismo que le atacó a lo largo y a lo ancho de la patria. No tuvo mayoría en las cámaras, pero le puso una igualdad, nacionalizó los cereales, pero no pudo cambiar la tenencia de la tierra todavía. Le puso el guardapolvo blanco a todos los niños para que sean iguales ante la discriminación que existía en esa época. El irigoyenismo. Después vino el gobierno de Alvear en una transición y se formó el antipersonalismo. Pero luego vino su segundo gobierno y nosotros los radicales no nos podemos olvidar nunca la fecha del 6 de septiembre de 1930, que fue cuando por primera vez se rompe el orden constitucional en la nación. Los sectores oligárquicos, imperialistas, vendepatria, golpearon a Irigoyen, como más tarde a lo largo de la historia golpearon a Alfonsín. Pero nosotros estuvimos ahí. Este es un partido que tiene historia, no está en alquiler ni en venta. Que no se confundan, la Unión Cívica Radical está en la lucha. Y nosotros los radicales no nos vamos a entregar ni al Comité Nacional con sus prebendas o con sus alianzas espurias detrás de cualquier partiducho o extinción que tuvo este viejo y glorioso partido. Este es el último bastión, la provincia de Corrientes es el último bastión que está quedando, y acá le vamos a presentar batalla, acá lo vamos a esperar y acá le vamos a ganar como le ganamos el año pasado. La Unión Cívica Radical tiene sus cuadros partidarios, sus jóvenes, acá yo veo muchos jóvenes y tenemos historia. Mi bisabuelo vino de la Italia, mi abuelo
con el radicalismo. Nosotros somos un partido que tenemos historia, no se vende ni se alquila. Están confundidos y seguramente el año que viene vamos a ir a elecciones. Pero desde Corrientes y esta voz humilde que le estaba hablando, vamos a pedirle que vamos a ir. Si tenemos que ir solos, vamos a ir solos, y si tenemos que perder, vamos a perder, como decía él, que se rompa pero que no se doble, porque este partido tiene historia. Después pasaron los años y quizás vivimos los radicales los días más felices y los días más tristes después de Irigoyen. Después de la dictadura más feroz que tuvo la patria, el proceso de reorganización nacional que dejó 30.000 desaparecidos. 30.000 desaparecidos. Uno por ahí me dijo, no, eran 8.800 más. Fíjense ustedes cómo hay que crear conciencia. Están equivocados. Llegó al gobierno, ganamos las elecciones el 30 de octubre de 1983 con la figura de Raúl Alfonsín. Le ganamos al peronismo, le ganamos al pacto sindical, le ganamos a los que querían volver o a negociar, muy similar de lo que contaba Luque cuando Alem le ganó a Mitre. Y allá están ellos. Nosotros tenemos conducta y sabemos, como decía el joven de la juventud, nos hacemos cargo de nuestros errores. En el gobierno de Irigoyen nos hicimos cargo de la Semana Trágica y de la Patagonia en 1921. Nos hicimos cargo de nuestros errores, pero en 1922 ya se creó YPF, el tema del petróleo. Y quiero resaltar una cosa que fue muy importante en la Unión Cívica Radical, la famosa Convención de Avellaneda. Base del artículo 14 bis de la Constitución. Se hablaba del voto femenino, de la libertad sindical, de muchos otros aspectos de la nacionalización del petróleo. Nosotros íbamos a defender ese programa y con ese programa se hizo la Convención Nacional y ese programa ganó en la Convención. Muchas veces por disidencias internas no se cumplió, quizás gobernado por el desarrollismo, por el desencuentro que tienen estos grandes partidos, porque este partido me permite a mí y a ustedes disentir. Nosotros no somos verticalistas, nosotros somos horizontalistas, porque actuamos en el consenso y en el disenso. Yo quiero mucho a mi partido. Yo me acuerdo momentos felices que vivimos con Alfonsín y momentos tristes que vivimos con Alfonsín. Nos golpearon de todos lados. En una Semana Santa, un militar golpista y cobarde, porque sirvieron para pegarnos a nosotros, pero cuando tuvieron un ejército enfrente se asustaron. Y veo las camisas de franja morada rodeando esta tribuna de la democracia argentina, que en esas tardes, cuando de Semana Santa querían golpearnos, ganaron las calles, la juventud radical, la franja morada. Me tocó en esa oportunidad ser presidente del Comité Capital, que pedí por favor, porque la franja morada enardecida iba a incendiar la radio de Corrientes LT7 por ser una radio golpista. Pedían por favor que no hagan, porque ellos querían que la incendien. Pero esos cuadros políticos tan intactos rodean esta tribuna. Para ellos, mi saludo y mi afecto. Siguiendo con Raúl Alfonsín y con nuestro partido, no me fui muy atrás porque Luque explicó bien lo anterior. Yo quiero decirle a ustedes, jóvenes, como le dije anteriormente, no entraron en la casa equivocada, no entraron. Aquí está la juventud que le hizo el cordobazo a Onganía, pero está también la juventud que estuvo en Malvinas, y está la otra juventud que quiere una democracia social, que no admite la prepotencia ni el autoritarismo. Por eso están en esta casa, porque esta es la casa de la democracia argentina.
Esta es la democracia que le mostró al mundo un gobierno austero como el del doctor Arturo Illia, un hombre austero que llegó a la presidencia de la nación y fue sacado a golpes por verdaderas bandas colaboracionistas con los intereses foráneos. Al doctor Arturo Illia le echaron las corporaciones de turno no aguantaron nunca la ley de Oñatilla. El 70% de los medicamentos de las drogas básicas se hacían en la Argentina cuando se presentó la ley de Oñatilla. Ese fue el pecado mortal de don Arturo y lo echaron. En uno de los pasajes decía el general o coronel Mazogaray vino para sacarle y le dijo con Perlinger: vea Perlinger, usted está tocando las sagradas instituciones de la República. Sus hijos y sus nietos lo van a reclamar siempre. Y así fue Perlinger después que dio un libro y dijo de su arrepentimiento de haberle derrocado a don Arturo. Este partido sufrió mucho, tenemos mucha historia. Yo no quiero explayarme, pero les digo más. Nuestro gobierno del doctor Raúl Alfonsín, yo llevo en mis recuerdos, y a los jóvenes les digo que en 1983, cuando ganamos, estábamos eufóricos, y cuando no nos fue tan bien y los mismos sectores quisieron golpear, las corporaciones de turno. Es distinto ahora, son esas mismas corporaciones, pero nuestro gobierno era un gobierno decente. Esas mismas corporaciones están ahora enfrentando al actual gobierno, pero esa es una pelea de taura. Lo nuestro no era una pelea de taura, era de un gobierno decente con las corporaciones que hoy quieren tumbar también a una democracia. Esta es una democracia, pero es una democracia de mala calidad, pero es una democracia. Y esas corporaciones hoy quieren tumbar como nos quisieron tumbar a nosotros. Y por último, no me quiero extender, pero les quiero decir a los jóvenes, siempre que yo tomé una tribuna me juramenté hablar de Malvinas, una reivindicación justa, pero mal hecha. Jóvenes, yo le digo a ustedes, a los que están rodeando esta tribuna, siempre repito, estudiar para no ser cuando crecido juguete vulgar de las pasiones ni esclavo servil de los tiranos. Muchas gracias.